Hola, buenas noches, ¿cómo están? Estamos hoy en este día 14 de junio del 2021 en el programa de Proyecto San Juan y de Panorama con Lorena Herrera, donde en esta noche en especial vamos a variar después de algunos meses de hablar de políticas y esas cosas. Ahora vamos a hablar de algo que también tuvo que ver con los guardianes de la Virgen de San Juan y de los primeros gobernantes que tuvo San Juan, ¿verdad? Esto que les hablo va a ser de un libro que ahorita se los vamos a presentar, y para poder hacer esa presentación pues primero vamos a darle la bienvenida a Lore y luego presentamos a nuestros invitados. Muchas gracias, bienvenidos. Un gusto tenerlos aquí en Proyecto San Juan y sobre todo siendo la tierra de milagros, San Juan de los Lagos. Muchas veces ni los mismos sanjuanenses conocemos la historia de nuestra Santísima Virgen de San Juan de los Lagos. Creo que poco a poco, al ir leyendo y buscando información, vamos descubriendo pues esas historias que marcan la vida no solamente de la imagen de la Virgen de San Juan de los Lagos, sino de los mismos sanjuanenses. Les doy la bienvenida, muchas gracias. Yo soy Lorena Herrera, mis amigos de YouTube, a las páginas y a los canales de Ágora, el periódico de San Juan, y de Panorama con Lorena Herrera. Les damos la bienvenida y tenemos también pues dos obsequios que pues trajeron aquí los autores de este libro que hoy vamos a presentar. Bienvenidos. Bienvenidos. A mi izquierda tengo primero al canónigo, al padre Jaime Enrique Gutiérrez. Gutiérrez, bienvenido, padre. Un Muy gusto amable. tenerlo aquí. Y aquí a mi izquierda inmediatamente al doctor José Berardo López Padilla, que además de ser doctor, pues es también escritor, ¿no? Y está mucho a cargo de los archivos de catedral. Entonces, si algunos tienen conocimiento de toda la historia de San Juan y de todo lo que ha pasado aquí, pues aquí los tenemos presentes, ¿verdad? A mí me gustaría, Jorge, antes de Sí, presentar el libro, sí, que nos explicaran el padre Jaime y el doctor José Berardo, ellos como encargados del archivo del santuario de Nuestra Señora de la Virgen de San Juan, que nos explicaran de qué consta este archivo, desde cuándo está, que nos explicaran un poquito de qué es el archivo del santuario de la Virgen de San Juan. Pues podría yo decir que es un conjunto de documentos escritos desde lo más remoto que hay conservado en ese archivo, y fundamentalmente son libros de gobierno que narran los acontecimientos más importantes de la vida del santuario a Nuestra Señora de San Juan desde sus más remotos inicios. Y luego también están los inventarios, está el correo epistolar, que ¿Qué es el correo epistolar? serían como las cartas que mandaba el obispo dando órdenes, y las cartas que mandaban los capellanes para solicitar o comunicarles o pedir favores. Se encuentran también las escrituras de todos los bienes que a lo largo de los siglos tuvo la Virgen de San Juan. Creo que ya la forma más técnica lo puede expresar el doctor Everardo, porque no solamente cuenta el archivo histórico de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, no solo cuenta con los documentos, sino que han sido traducidos del español antiguo a la actualidad, y que también ya tenemos un archivo digitalizado, y ya tenemos, por decirlo así, el directorio bien organizado. Podemos localizar cualquier documento diciéndonos el año y el tema. Ya está un poco más organizado. Música, fotografías, aparte de documentos escritos, ¿qué más contiene el archivo histórico del santuario de la Virgen de San Juan? Pues me faltaban esos precisamente, ¿verdad? Tiene una colección de fotografías, tiene melodías, algunos videos de aquel tiempo,
incluso de películas, de cine, pedacitos que se filmaron en el mismo santuario de la Virgen. Muy bien, padre. Pues con ese preámbulo vamos a entrar ya al contenido. Adelante, Jorge. Sí, andaba escribiendo el título del programa y pues bueno, como les comentaba, pues el padre Jaime y el doctor Everardo son los escritores de este libro que tenemos aquí a la mano y trajeron algunos ejemplares para regalar, son 2 que se van a regalar al final del programa, siempre y cuando, si hoy los que hagan comentarios o preguntas son pocos, al final del programa se rifarían los 2 ejemplares. En dado caso de que veamos que son demasiada la participación de quienes nos ven o preguntas, entonces en ese caso vamos a tener que hacer la lista más grande y Dios mediante, dentro de 8 días rifaríamos los 2 ejemplares, ¿sí? ¿Qué En nos ambas pueden... páginas. Sí, en ambas páginas, tanto en Ágora, el periódico de San Juan, como en Panorama con Lorena Herrera. ¿Qué nos pudieran adelantar como introducción de este libro? No sé si quieran empezar por las imágenes de la portada o dando una narrativa general en qué consiste este libro. Este libro nace como parte de uno más grande, que es la Suma Historia de Nuestra Señora de San Juan, el que se presentó hace 2 años, ¿no? Este libro, la Suma Historia, digamos, su nombre lo dice, era para conjuntar la historia más completa, o buscando que fuera lo más completa posible, la historia de la Virgen de San Juan y de San Juan de los Lagos en general y la región. A la hora de hacer este libro, el padre Jaime y un servidor, nos dimos cuenta de que muchos documentos que estábamos encontrando y paleografiando, que es traducir al español moderno, y escribiendo en el libro, quedaban fuera, porque pues no tendríamos que hacer como 11 tomos o más de la Suma Historia, y quedaban ahí como guardados estos archivos, estos documentos en archivos, que al final de cuentas decidimos, el padre Jaime y un servidor, retomarlos para hacer como libros especializados ya en algún tema más profundo en general. De ahí sale, por ejemplo, la imagen de Nuestra Señora de San Juan, que también se presentó, que habla de la Virgen como tal, y así otros más. Y este de los guardianes era un tema que al padre Jaime le gustaba mucho, en general, la parte de la historia de los capellanes del santuario, que se conjunta con mi pasión por la genealogía. Okay. Entonces, a la hora de trabajar este tema en conjunto, sale la historia, lo que hacen los capellanes por la Virgen y su santuario, y además salen quiénes eran ellos, quiénes fueron, sus genealogías en general. Y a la par que leíamos documentos de escrituras y demás, que también hay en Catedral. Catedral es un archivo también civil, no nada más religioso, aclarando el punto, que el santuario, al ser el capellán mayor, también juez eclesiástico, y al ser la única que había con esa figura en toda la región, en toda la zona, también llevaba asuntos civiles. Allí hay escrituras desde 1542 aproximadamente, y entonces encontrábamos así nombres de alcaldes indígenas y españoles aquí en el caso de San Juan, que eran desconocidos, porque el profe Amando R. de León, que en paz descanse, sacó lo que encontró en la presidencia en los libros de Cabildo, nada más, que digamos es cortito comparado con lo que podía encontrarse en Catedral ya ahorita con las escrituras. Y iba quedando ahí como un listado nada más, al comienzo, un listado que pensábamos primero que iba a ser como un anexo de este libro de los guardianes. Al final se hizo tan grande el tema de los alcaldes y se completó y se complementó además con documentos fehacientes e inéditos del pasado civil de San Juan, que se convierte en otro libro. Entonces decidimos conjuntarlo en uno solo. En una primera parte los capellanes, en una parte segunda los alcaldes y todas las autoridades civiles, hasta el día de hoy, todavía hasta el último presidente, aunque nos enfocamos totalmente en lo que se hizo, digamos, más que nada de la mitad del siglo XX para atrás, ¿no? Okay. En lo que no se conocía, digamos, cuándo fue el primer teléfono en San Juan, cuándo el primer telégrafo, cuándo el primer autobús, cuándo el primer... O sea, esos datos como más muy llamativos e interesantes que poco conocíamos o desconocíamos casi por completo, por ¿no? completo. Y este es el libro, digamos, y también un rescatar este pasado indígena, que el padre Jaime podrá contar muy bien, muy desconocido y menospreciado por muchas personas, al decir que San Juan era un pueblo pinchurriento, polvoriento,
de caseríos, ahí nada más cualquiera, en la época prehispánica incluso, o hispánica ya pues, pero como un pueblo indígena, y descubrimos totalmente lo contrario. Y este libro cuenta y rescata esta importancia tanto indígena como español del pueblo de San Juan. Pues interesante, se puede decir que los guardianes de Nuestra Señora la Virgen de San Juan, ¿quiénes serían? Los guardianes de la Virgen de San Juan son los capellanes mayores, que era el título más importante en la jerarquía en una comunidad. Y no eran párrocos porque era un santuario, y los párrocos son los que están al frente de una parroquia. Así de que son capellanes, son la máxima autoridad, el representante del obispo en el santuario, y sin duda ellos tomaron decisiones que marcaron la historia. Hay cosas impresionantes, como cuando al querer imponer la Constitución de 1857 se hace como una explosión de protesta y están a punto de matar al alcalde, y entonces se acoge a la abadía donde estaba Ignacio Rosales, que era el capellán mayor, y le suplica de rodillas que lo libre, y él logra contener la turba enfurecida, porque la molestia de San Juan era que querían quitarle los bienes a la Virgen de San Juan. No habían profundizado en todos los demás males que tenía la Constitución de 1857, pero sí entendían que querían despojarla. De ahí su rabia y su forma para protestar. Hay varias calles aquí que llevan nombres de los capellanes mayores, y vale la pena. En los momentos históricos más importantes de la Virgen de San Juan, siempre encontraremos un gran capellán, ¿verdad? Por ejemplo, Francisco del Río, le toca toda la construcción del tercer santuario. De la catedral. Sí. Juan Contreras Fuerte le toca el segundo santuario. Es el que le dio carácter histórico a toda la historia de la Virgen de San Juan, porque el relato más antiguo, podríamos decir, sobre el origen histórico de la Virgen de San Juan, lo da Juan Contreras Fuerte, y lo da testimoniado ante notario, con gente que firma, y él es el que recoge la primera información de milagros, donde está el primer milagro. Muy Veo aquí que en este libro hay en una parte donde se habla de que San Juan de los Lagos era una república de indígenas. De indios, ajá. De indios, y tenían sus alcaldes, aunque eran indios, tenían sus alcaldes. Sí. ¿Pudieran platicarnos un poco de eso? Porque me imagino, no sé, cuando ya fue la conquista, que los españoles llegaron, que a lo mejor ellos quisieron intercalar sus actividades con ellos, o quererse apropiar, o qué sé yo, o sea, ¿cómo se dio esto? Fíjate que mucho se ha comentado el tema, incluso en general, recientemente, de que si los indígenas eran vejados, maltratados, olvidados y no sé qué más cosas. Bueno, eso podría estar o entrar en debate, porque conocemos, por ejemplo, el caso de don Vasco de Quiroga, y lo menciona por esto. Don Vasco de Quiroga era un obispo michoacano muy importante, que se encargó por mucho tiempo de ambas diócesis, la de Michoacán y la de Nueva Galicia, hoy Jalisco, al no haber aquí un obispo de planta por algunos motivos. Esto hace que los pueblos que él comandaba o que estaban bajo su resguardo, él como protector de los indígenas, favorece la utopía de construir o edificar o formar más bien lo llamado República de Indios, que no es una república como hoy entendemos, república con estados independientes o etcétera, no. Eran pueblos como los que hoy conocemos, con un alcalde, regidores, escribanos,
y además era una cuestión social de mucha hermandad en la que, todo lo que trabajaba el pueblo, la comunidad, era para ellos mismos. Establece en los pueblos templos, capillas y a un lado hospitales que no son como los que ahora conocemos como tal para curar, digamos, enfermedades así muy complejas, era más bien tipo hospicio, era para el bien morir espiritualmente, también sí curar algunas enfermedades en general, etcétera. Y pero esto era más curar el alma y darle un bien morir, un descanso. Era un matiz, el hospedaje, era la ideología del hospedaje, hospedar al peregrino, darle de comer al hambriento, curar al enfermo, instruir en la fe y en las ciencias humanas al indígena. Podríamos decir que es de las pocas regiones donde los indios estaban separados de vivir con los españoles. Los españoles vivían en sus haciendas y los indios en sus repúblicas. Y cuando habla de regiones, padre, estamos hablando de la región de San Juan, Jalos, Tepatitlán, esta zona. Todo lo que sería Zacatecas, Jalisco, Altos de Jalisco actualmente, Aguascalientes, el Bajío Centro. Sí. De hecho, aparece el nombre de República de Indios en Tepatitlán, en Yagualica. Ajá. Da a entender pues que los indios tenían una nobleza y una capacidad de ser gobernados por ellos mismos. Sobre todo esto vino a raíz de la guerra del Mistón en 1542, que los habían maltratado y matado a muchos y les habían despojado de sus bienes. Los franciscanos, imbuidos del espíritu de Don Vasco, establecen y llega a tan largo tiempo que en 1732 todavía hay noticia de que estaba el palacio de la República de Indios. Sabemos de él porque quedaba pegado en lo que iba a ser el atrio norte del santuario y hicieron una permuta. La iglesia le consiguió otra casa a cambio de la de ella para poder ampliar el atrio como está ahora. Señal de que todavía tenían actualidad los indios en eso. Muy interesante, pero sin duda alguna, si usted quiere tener pues toda la información completa, tiene que leer el libro. Les garantizo que van a empezar a leerlo y posiblemente van a descubrir lo que acaba de decir el padre Jaime, que vamos por las calles y desconocíamos que el nombre de esa calle en realidad fue uno de los capellanes o custodio de la Virgen. Yo pensé que cuando hablaban de los guardianes de Nuestra Señora, la Virgen de San Juan, me imaginaba los ángeles, pero son ángeles en la tierra. Y también incluso faltaría aquí mencionar que sí hay nombre de capellanes en las calles, Ignacio Rosales, por ejemplo, pero faltan muchísimas personas por descubrir, y por ejemplo uno que me parece importante y que tiene que ver con la República de Indios es don Diego Camarena, que fue señor cura de Jalos. Él llega aquí a San Juan en octubre de 1630, llega como señor cura y se viene a San Juan a vivir. Aquí radica aquí pone su casa aquí en San Juan para cuidar de la Virgen. Y Diego Camarena es el que le da este orden, digamos, civil a San Juan, en el sentido ya como una organización tanto española como indígena, conjunta ambas cosas, e incluso es, digamos, quien funda el pueblo de Nuestra Señora de San Juan. Aquí podemos entrar en debate con algunos historiadores en cuanto a que si vale o no como documento de fundación ese documento de octubre de 1633 en el que San Juan es autorizado para vivir españoles y de manera organizada tener un alcalde de la justicia real a la par de un alcalde indígena. O sea, eran dos autoridades al mismo tiempo que tenían que entenderse con el capellán del santuario. O sea, eran tres personas a la vez que tenían que ponerse de acuerdo los tres poderes de para organizar el pueblo. Entonces Diego Camarena es un hombre que inmediatamente al llegar a Jalos, fíjense, siendo cura de Jalos, prefiere venirse a San Juan. Le manda una carta inmediatamente al obispo y le dice: déjeme quedarme en San Juan, aquí a radicar, y dejar a un cura interino que era Tomás Morrillo,
allá en Jalos, para yo poderme dedicar al santuario, a la Virgen, y además salir con la Virgen del Contorno a pedir limosna para ella y para su santuario, para crecer esto. 3 años después logra que la Nueva Galicia, el gobierno virreinal, permita que en San Juan vivan españoles o convivan españoles con los indígenas. Por eso en el primer milagro que conocemos o que hemos leído, espero algunos, o mínimo visto la película algunos otros, sepan que los españoles que vinieron, los cirqueros, no podían entrar al pueblo o quedarse en el pueblo como tal, era a la orilla del pueblo, por respeto de esta veda que había, ¿no? Y por eso es que piden este permiso a los encargados, que por cierto, por ejemplo, Pedro Andrés fue uno de los alcaldes de San Juan en ese año. Por eso el encargado del templo, de la capilla y del hospital, eran el alcalde, o sea, tenía esa función. Y aquí podemos encontrar en ese libro los primeros alcaldes que conocemos hasta el día de hoy, porque incluso afortunadamente estos indígenas dejaron documentos escritos de algunas cuestiones que tuvieron de conflicto con algún padre en su momento, y son documentos muy antiguos y muy ricos en información que nos dieron estos nombres de alcaldes de nuestro pueblo, que pocos pueblos pueden decir que tuvieron que una historia, tuvieron o que tienen una historia escrita, porque de que la hubo. La diferencia está en que quede redactado, que quede escrita, y nuestro pueblo en especial es especial, valga la redundancia, por ese motivo. Que hubo un encargado o alguien que estuvo al pendiente de y que escribir. queda aquí constancia, que eran gente preparada, porque era el alcalde, eran 2 regidores y un escribano que además hablaba el español y el náhuatl para poder hacer los documentos en los 2 idiomas. De hecho, en la catedral tenemos el documento de 1611 y de 1618, ¿verdad? Sí, 18, escrito en español y en náhuatl por estos indígenas, estos escribanos, en una alegata que tuvieron con un padre. Pues es solamente un poquito de lo que trata este libro. Nos pregunta el señor Rafael Gutiérrez desde La Barca que si hay una opción para comprar el libro para la gente que vive fuera de San Juan. Sí, hay una librería, pero no queremos hacer, ¿cómo diríamos? Envíos o tanta promoción. O sea, no es nuestro interés vender. De hecho, lo que se saque de estos libros es para la salud sacerdotal. Donde nosotros tenemos ese libro es en la tienda que está en un costado, en el costado sur, que se llama la Ciguapilli, que es museo y al mismo tiempo es librería. Y también de recuerdos, porque hay también hay recuerdos, sí. Bueno, pues este libro está a la venta. Es que me están preguntando mucho dónde pueden conseguir el libro. Ya dijo el padre Jaime, está ahí en el Museo de la Virgen. La gente que está fuera de La Barca, pues yo les sugiero que acuda con una persona de aquí de San Juan y se los hagan llegar a través de... Lo que pasa es que estos libros y todos que hemos hecho el padre Jaime un servidor, son de nuestra propia bolsa, por así decirlo. Y es una donación que hacemos el padre y un servidor a la Virgen y a este tema de la salud sacerdotal. Y lo que pasó al principio, que intentamos, digamos, sí hacer algunos envíos, pero salía más caro el envío que el libro. Entonces no tenía como que, a veces como sentido en ese aspecto. Por eso el padre menciona que mejor, si se puede acudir aquí, pues directamente. Con lo que pagan del envío se vienen y saludan a la Virgen. Sí, ¿verdad? Este programa es en vivo y hay muchos saludos o comentarios, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, bueno, Laura Medina nos está viendo, Héctor de Alba, Irma de Alba, dice Jorge Isaac Martínez, quiero participar en el sorteo del libro, me interesa. Gloria González de Alba, muchas felicidades. Rafita Gutiérrez Estrada, buenas noches, saludos desde La Barca. Bueno, ya comentaste, Lore. Manuel de Alba, quiero participar en el sorteo del libro. Berenice Orozco, quiero participar en el sorteo de los libros y felicitarlos por su programa. Y Luis Manuel Carranza Padilla, felicidades por su obra, está muy bien. Francisco Martínez, amén. Bueno, aquí lo ideal, si usted quiere participar en el sorteo, lo ideal es que comente, que opine, que haga algún comentario sobre lo que estamos hablando, y ya se les va a tomar en cuenta desde luego para el sorteo. Para la gente que vive aquí, pues bueno, ya saben que dónde pueden comprarlo.
pero también aquí hay 2 ejemplares que se van a rifar, ¿verdad? Preguntan que si la gente de fuera puede participar. Por ejemplo, está el señor Ramos Arispe, que nos está siguiendo desde Coahuila, que si puede participar. Sí, aquí le cuidamos su libro y en la próxima visita. O pague el envío, usted paga el envío, nosotros si usted le toca, como quiera, viene por él o se lo mandamos, ¿verdad? Sí. Pero sí pueden participar, todos pueden participar. Solamente hagan sus comentarios y tenemos 2 ejemplares. Y pues nada más, ¿cuántos libros han escrito, padre y doctor? ¿Cuántos? Con la historia y sacado del archivo histórico del santuario. Serían como 12 libros, más o menos ahorita. 12 libros entre folletos y libros. ¿Con cuál nos recomiendan que empecemos para poder conocer la historia y entender la historia de nuestra Madre Santísima de San Juan? Con la Suma Historia. Es un intento de recoger todo lo que se ha escrito sobre la historia de la Virgen de San Juan. No es que sea la mejor, ¿verdad? Reconozco la de Pedro María Márquez y la de Santos Coy y la de Florencia y Tello. Pero esta lo que tiene es que todo lo valioso que tenían esas lo trató de recogerlo y le aportó lo que el archivo, ya ahora que se ha digitalizado y paleografiado, han salido muchos datos muy interesantes. Estábamos recogiendo el días pasados, ¿verdad? Sí. Un documento que estaba perdido, y es nada menos que del párroco Diego Camarena, que le tocó el primer milagro de alguna forma casi inmediata de verlo, y él cuenta muy singularmente el relato del primer milagro, muy fascinante pues. Y lo padre de esto, realmente en el archivo, por ejemplo, lo dice el padre Jaime, es que el archivo tiene miles de sorpresas. Tenemos cuantificados 15.640 documentos. Ups. Todos ya escaneados. Durante, ¿qué fueron? 4 años, padre? 4 años. Durante 4 años, cada fin de semana que tenía yo libre en la especialidad, en la residencia, me venía aquí a la catedral y me ponía a escanear documento por documento, y aquí inventamos ahí maneras de cómo escanear libros enormes que es difícil de tocar o de manipular por su vejez o por su fragilidad. Inventábamos ahí estudios en el mismo archivo, con cámaras, fotos, un celular sencillo, un escáner también más sencillo que nada, y bueno. Pero no tocan el libro. No, pero la idea era primero escanear todo, que al padre se le ocurre esta idea de escanear, de dejar todo en digital, y se concreta gracias a Dios en 4 años estos 15.640 documentos. Ups. Y entonces a la par que íbamos leyendo, que íbamos, por ejemplo, un servidor escaneando, pues iba leyendo yo los documentos. Claro. Y entonces te das cuenta que de pronto lo que venía allí era un tesoro, porque salían datos inéditos, ¿no? Y así ocurrió en días pasados, gracias a Dios, y han sido diosidencias, por cierto. Por ejemplo, Que la Virgen le encanta el eso, padre ¿verdad? Jaime se Claro acordará que muy sí. bien. Cuando el padre Jaime y yo nos conocimos hace 7 años, más o menos, ¿sí? 7 años. Sí. Me lanzó un reto en aquella ocasión, y era encontrar el documento del primer milagro de la Virgen, el que se escribió por Juan Contreras Fuerte en 1668. Y entonces me sorprendí porque dije, ¿cómo es posible que en la catedral no exista este documento? Es el sustento de la historia de la Virgen. Claro. No existía. Entonces, estaba yo de vacaciones en la especialidad, y me fui a buscar esos 15 días a todas partes, a leer archivos, y esto sirvió porque enriquecimos el archivo de catedral con copias de otros archivos que podíamos fotocopiar y traerlos aquí, documentos muy antiguos en copias, pero que sirven para complementar nuestra historia. Y faltando 3 días para volver yo al trabajo, a la residencia, me encuentro un amigo en Lagos, y le conté me contó que él buscaba un dato de un arquitecto de la parroquia de Lagos. Y dije, pues yo la tengo, yo lo encontré. Entre tanto buscar ahí cosas que no era lo que buscaba, lo encontré. Le pasé el dato y me dije, oye, por cierto, yo ocupo este documento. ¿Sabrás como por dónde? Porque ya fui a tal archivo. Y me dijo, creo que está en México. Por ahí lo vi, en el Archivo General de la Nación. Pues agarré el camión en la madrugada ese día y me fui a México. Llegué ya sin cita y sin nada, porque allí para entrar ocupa cita y credencial de investigador y un montón de
pues cosas que piden, que te requieren. Pues tenemos ahí la historia de México nada más. Sí, y entonces, afortunadamente por la Virgen, una encargada de allí me recibió sin más problema y me ayudó todo el día, ese día, y ahí estaba el documento más importante de la historia de San Juan. Me escanearon, perdón, el documento y todo me lo traje yo feliz. Llegué a San Juan con el padre y le dije, mire, misión cumplida, aquí está el libro. Me fui a mi casa, yo soy de aquí, pero vivía en León por la especialidad, y en los descansos me ponía a paleografiar, a traducir al español moderno el documento. Sacamos de cosas de allí, pero de información inédita, maravillosa. Y esto sirvió como la base para este libro que menciona el padre, La Suma Historia. Se hicieron otros previos que fueron como estos inicios, el de Válgame la Virgen de San Juan, que eran los milagros y otros folletos, pero ya en La Suma Historia viene este documento tal cual, así como lo contaron sus antepasados, tan hermosamente y tan detallado, el primer milagro, y contado por los testigos primerísimos de aquella ocasión, ¿no? Interesante. ¿Tienes algo, Jorge? Sí, o sea, ¿cómo fue después de la guerra del Mistón la comunicación o la interacción de los indígenas con los españoles? Porque es cierto también que en esta zona, después de esa guerra, mucho indígena ya no hubo, porque ya no se ve tanto mestizaje como en otras zonas de Jalisco. Pero lo pregunto por esto. Los primeros templos, debido a que los indígenas eran recelosos o un poco desconfiados de lo que le pudieran hacer los españoles a ellos en su afán de catequizarlos, no se animaban tan fácilmente a entrar a los templos. Entonces, por eso que se hacen las primeras capillas abiertas, tipo la del Calvario, y así como hay muchas otras en todo el país, ¿no? Entonces, no sé en este sentido si tengan datos, cómo empezó a ser, después de esta guerra, cómo empezó a hacer la interacción de los españoles con los indígenas. La guerra del Mistón empezó con una guerra de guerrillas en el descubrimiento que hacían y toma de posesión de los altos de Jalisco, que empezaron por Atotonilco y siguieron por Agualica y entraron por Nochistlán y llegaron hasta acá. Y la experiencia de esa guerra fue que quemaron sus pueblos, mataron, masacraron, y los indios, se corrió la voz y mejor preferían esconderse en el bosque. Y a raíz de la última, podríamos decir, la guerra del Mistón es el último intento de los indios muy valerosos, les ganaron varias batallas y tuvo que venir en persona el virrey Antonio de Mendoza con los indios tlaxcaltecas y un grupo fuerte de españoles a someter a los indios en ese punto que está cerca de Juchipila, Zacatecas, el Cerro del Mistón. Y entonces, al ver que perdieron, empezaron a quererse matar en el mismo cerro, y los franciscanos, que siempre los defendieron y siempre bajaron los humos de los españoles, lograron de parte del rey que los indios vivieran en pueblos separados y se respetaran sus propiedades y que no entraran los españoles porque los querían tener de esclavos. Y de allí fue que surgió pues la República de Indios. Las repúblicas eran pues fundaciones, le llamaron nuevos pueblos. Después de la guerra del Mistón, los pueblos anteriores, unos desaparecieron, otros cambiaron los indios, de una parte los cambiaron a otra parte, o sea, para quitarles su ferocidad y que no tuvieran capacidad de organizarse. Uno de ellos, pues, es San Juan. Es un pueblo fundado
Por eso ni siquiera tenía nombre de Mezquitic o Mezquititlán, no, nunca lo tuvo, porque es una refundación. Y ya en la refundación se llamaba San Juan, estaba dedicada a San Juan Bautista. Entonces nunca se llamó Mezquititlán. Nunca. No, Es un error. Ese apellido que se le ha puesto de Mezquititlán, erróneamente, tiene como, Pues, como 60 años, más o menos. No es nada fundamentado. Todos los documentos, todos, de verdad, los que hemos consultado, civiles, religiosos, todos, desde 1542, porque incluso hay un documento, el más antiguo que tenemos en la catedral, es una visita pastoral de don Vasco de Quiroga, de Michoacán hacia Nochistlán, digamos, pasando por la República de Indios de San Juan, hacia Teocaltiche, donde funda Michoacanejo, por cierto, y después a Nochistlán. Y entonces menciona el nombre de República de Indios de San Juan. De San Juan. Cuando San Juan se convierte en pueblo, cuando la Virgen de San Juan, perdón, hace el primer milagro público, la gente le llamaba el pueblo de Nuestra Señora de San Juan. Y de hecho se le queda ese nombre cuando se funda como pueblo de españoles en 1633. Y de ahí para acá era el nombre, el pueblo de Nuestra Señora de San Juan. Y cuando se le agrega un apellido, aquí en la región tenemos a Teocaltiche, que eran los llanos de Teocaltiche. Era el nombre de la región alteña, lo que son nosotros de Jalisco, eran los llanos. Y entonces, para distinguir cuál San Juan, civilmente decían San Juan de los Llanos, porque pertenecíamos en lo civil, en muchos aspectos, a Teocaltiche como pueblo principal, como parroquia madre y como pueblo civil importante e indígena. De ahí se desprende Lagos de Moreno, después, y otros pueblos enseguida. Pero nunca tuvo ese apellido, y además sería también incongruente, porque si tenemos aquí a poquitos kilómetros a Mezquitic, ¿cómo ponerle Mezquitic y Mezquitic a un mismo pueblo? No tiene sentido, vamos, no tendría lógica en ese sentido. Entonces, los documentos indígenas que tenemos, o de la época prehispánica aquí en San Juan, todos hablan de la República de Indios de San Juan. Ya después le agregan o le ponen el pueblo de Nuestra Señora de San Juan, y para 1820, aquí también van a encontrarlo, viene cuando se le empieza a poner de los Lagos a San Juan, pues de los Lagos, pero aún así, durante mucho tiempo en el siglo XIX, se le seguía diciendo el pueblo de Nuestra Señora de San Juan, y de hecho era el pueblo y santuario de Nuestra Señora de San Juan, que por un intento desgraciado de los gobiernos liberales, de este Juárez y de todos estos estas personas pues que intentan destruir el baluarte, digamos, religioso, y la identidad también, porque aparte de la parte religiosa era la identidad propia del alteño, del sanjuanense o del laguense o del sanmiguelense, y llegan estas gentes a intentar borrar de tajo lo que eres y a meter sus cuestiones ahí muy particulares. Afortunadamente, digamos, San Juan, como lo comenté con Jorge y con el ingeniero la otra ocasión, San Juan siempre fue muy conservador, y no conservador de esos que digas mocho, como dicen vulgarmente, o no, gente que defendía lo que era lo suyo, sus hasta tradiciones, su cultura, hasta con su vida. A diferencia de otros pueblos que sí se convirtieron al liberalismo y había esos enfrentamientos, pero bueno, eso es otro tema que también aquí viene mencionado en parte, Muy bien, perdón doctor, habló de el primer milagro documentado o escrito. ¿Hubo Sí. otros anteriores al de 1500? Ahí le va por qué decimos público. Ajá, público. Imagínese usted, si llega alguien y le dice, mira, tómate esta agua que te va a curar, porque te va a hacer bien, para tu panza te va a curar. Usted va a inferir que entonces, si yo estoy diciendo que me va a hacer bien, es porque yo ya lo probé antes, Claro. ¿no? Si Ana Lucía, en este caso la India Ana Lucía, llega con la mamá de la niña fallecida y le dice, mira, la Cigualpili, la gran señora en español, te la va a devolver buena y sana, es porque antes ya había hecho algo similar. ¿Con qué sustento llego yo nada más así como para decir, lo hace? E incluso también lo decimos porque Pedro Andrés testifica y dice, yo no le creía a mi mujer cuando me contaba de milagros o sucesos que ocurrían con la imagen, hasta ahora que vi este milagro. Que estamos hablando, la contraportada de este libro, que nos pudieran explicar un poquito. Creo que estamos hablando de
de los dos personajes, ¿verdad? Yo diría que Pedro Andrés es el hombre providencial que cuidó que la Virgen fuera llevada a Guadalajara y regresara, porque llevaba una comitiva de indios que lo cuidaran, no quedó tan así al libre. Y Ana Lucía, yo diría que es como una mística que tenía experiencia de hablar con la Virgen y que ella misma había visto cómo se movía cuando la guardaron en la sacristía. Ella misma se ponía, amanecía en el altar, y Pedro Andrés no le creía, pero este relato concuerda también con el nuevo que escuchamos de Diego Camarena, que también habla de esos mismos milagros. La Virgen sí hacía milagros, pero tenían miedo los indios de que los juzgaran de idólatras o hechiceros, y preferían ellos guardar silencio. El caso del milagro de los españoles fue lo que le dio proyección y auge. Podríamos decir que el fenómeno de San Juan de los Lagos, como hoy llega a nuestros días, tiene su fuente y su origen en ese famoso primer milagro, llamado hasta así, primer milagro. Así como acaba de mencionar Ana Lucía, creo que muchos de los que seguimos a Nuestra Señora la Virgen de San Juan de los Lagos, no precisamente hablamos con ella, pero de alguna manera nos demuestra su presencia, ¿verdad? Y es por eso que es tan querida en el mundo entero. Y bueno, pues hablando también de la portada de este libro, que vemos una maravilla también, que nos explicaran de qué, aunque no es sobre el tema, pero sí es sobre la historia de la Virgen. Tiene 4 milagros. Vamos agarrando de uno por uno y vamos Con el de este lado vamos a ponerlo en la pantalla para que el padre y el doctor nos puedan explicar. Estamos con esta área, ¿verdad? Sí. El primer milagro es el primer milagro, valga la redundancia. En la misma boca de la niña sale Ana Lucía. de, Ana Lucía es ella. Que dice, aquí dice, no os preocupéis que las igualpili se las devolverá. ahí mismo relata el milagro y habla de la versión, que había 2 versiones sobre la muerte de la niña española, una atravesada por una daga en su garganta y otra que también una piedra le taladró medio dedo su sien. No se ponían de acuerdo, y dice Juan Contreras Fuerte, dice, el caso es que no se ponían de acuerdo y lo que sucedió es que quedó perfectamente muerto, ¿verdad? Esta pintura existe, es original. Sí. Es la más antigua pintura. De hecho, la base que tiene la Virgen y el vestuario refleja que no fue antes, digo que fue Estamos hablando de la en 1700, de 1700 para atrás. De hecho, creemos y tenemos sustento para mencionar que esta pintura la manda a hacer Juan Contreras Fuerte, precisamente, que es el del segundo milagro que está al lado izquierdo de la Virgen. Esa imagen que pueden ver ahí, creo, a mi lado derecho de la pantalla mía, ahorita, allí se puede ver a un padre celebrando misa de espaldas, como era la costumbre antiguamente, y la Virgen en el altar, y detrás de él 7 hombres negros con alas, que serían 7 ángeles. Y es un milagro que cuenta Juan Contreras Fuerte, de hecho, en uno de los documentos, muy interesante y también muy bonito. Para una fiesta, para una celebración de Semana Santa, venían los indios de San Gaspar de los Reyes a cantar aquí a la Virgen. Y en aquel tiempo había una situación de pleito entre el santuario y la parroquia de Jalos por ver quién manejaba los recursos económicos de la Virgen, si el santuario le entregaba cuentas al obispado, o la parroquia de Jalos, por ser parroquia, tenía derecho de meterse en el santuario. Entonces, digamos que el santuario siempre estuvo directamente manejado por el obispado. Esto le molestó mucho al señor cura de Jalos, que era don José Feijó Centellas en aquel tiempo, y llegan a tal grado de conflicto que el señor cura le prohíbe a los indígenas de San Gaspar venir a cantar a la Virgen,
so pena de excomunión, latigazos y más castigos, ¿no? Entonces ninguno de ellos vino. Juan Contreras, preocupado porque tenía la fiesta o la celebración encima, pues le llegan a él, a su casa, 7 hombres negros, tal cual, que apenas si hablaban el español. Y entonces le dicen que quieren cantarle a la Virgen. Y Juan Contreras, pues así como que, bueno, pues de esto a nada, a lo mejor, ¿no? Pues ya esto aunque sea. Y los deja quedarse, de hecho les da hospedaje ahí en su casa, y ve que los libros que traen de música no traen texto, nada más traen las notas musicales. Y él intenta explicarles cómo deben de cantar y en qué momento, pues toda esta cuestión. La cosa es que cuando inicia la misa, dice Juan Contreras mismo, cuando inicia la misa, la celebración, cantaban, dice, mejor que cualquier coro de Europa, incluso dice Juan Contreras, que cantaban maravillosamente con voces como de ángeles. Y se quedaron ahí toda la semana, aquí en San Juan, y al final de la jornada va Juan Contreras para ofrecerles pues una paga por su servicio, y así como llegaron se fueron. Igual que, ¿No? que la historia de los que restauraron la imagen. Algo así. Y entonces Juan Contreras decide, pues ahí se queda pintado este milagro, queda ahí retratado, ¿verdad? Y ahora Este tercer milagro está en la parte baja de la se portada del refiere libro. a unas personas que vivían cerca de Teocaltiche y tenían que atravesar un río para llegar a Aguascalientes, y los señores llevaban a su sirviente, una señora que tenía un niño en brazos y otro más grandecita niña, y al pasar el río, como que era tiempo de aguas y venía una creciente de aguas de improviso, y los alejó y hizo que se cayeran al agua. La madre cuidó al que llevaba en sus brazos y no pudo rescatar al otro, a la otra niña, y caminó yo creo que más de 1 kilómetro. Veían que salía y se hundía hasta que la lograron retener, y estaban invocando a la Virgen continuamente, y la niña no se ahogó, salió con vida. Dice que ella sentía que la fuerza de alguien le decía, cierra la boca, y cada vez que salía hacia arriba, respiraba. Ese es otro de los milagros que son de los 4 que están en la portada. Vamos al último, que nos narraran el que está en la parte baja de la portada de este libro, que pues sin duda alguna ya lo pueden adquirir. Es del doctor José Everardo López Padilla y el padre Jaime Enríquez Gutiérrez. Le llaman el milagro de la manteca. Se trata de una comitiva de carros cargados de grano que iban a venderse fuera de la región, y cuando iban de camino hacia allá, hacia como San Luis Potosí, por ahí, hicieron un descanso para comer, y hicieron una fogata, y yo creo que el pastizal estaba seco, y se vino un viento fuerte y se incendió todo el pastizal que había donde estaban ellos, y le invocaron a la Virgen de San Juan, que eran como más de 20 carretas, que por lo menos una quedara sana para poder llevarse a la gente y poder pues devolverse. Y entonces invocaron a la Virgen, y el viento cambió de rumbo, de estar queriendo incendiar las carretas, se cambió al lado opuesto, y admirablemente solamente se quemó una carreta, y llevaba manteca comprimida,
así como prensada, y no se quemó, no se derritió la manteca, y le llamaron el milagro de la manteca. Muy interesantes. En la página oficial de Catedral Basílica periódicamente vemos historias de milagros. Y bueno, pues a través en mi página yo lo replico. Y creo que nos hemos dado cuenta de tantos milagros que a veces la gente ni siquiera los estamos viviendo todos los días y ni siquiera nos damos cuenta. Invocamos a Nuestra Madre Santísima de San Juan y creemos que fue el destino, mas sin embargo pues ha sido la presencia y la divinidad de la Santa, la Virgen de San Juan. Y son todos los días esos milagros. El padre Jaime y yo somos testigos oculares de algunos de ellos, y hay uno que nos encanta, creo que a los dos, que nos tocó presenciar hace algunos años, en el 2015 me parece. Yo estaba de residente en León todavía, y rotando por oncología. Había una señora que tenía cáncer de mama, es aquí de San Juan la señora, estaba ya pues invadida, digamos, en todo su cuerpo, y entonces ella le pidió permiso al padre Jaime en aquel tiempo para poder entrar a un cambio de la Virgen, que era un 31 de julio del 2015. La señora entró al cambio en esa ocasión, y estaba todavía el padre Juan Francisco, que en paz descanse, que era vicario general, y cuando sacan a la Virgen le pone el manto a la señora en el pecho, la señora pues llorando, ¿verdad?, emocionada y demás por este regalo. Y cuando acaba el cambio, para llevarse a la Virgen nuevamente a su nicho, el padre Juan Francisco le coloca enfrente a la señora, a la Virgen. La señora pues echa un mar de lágrimas. Eso nos tocó nosotros ser testigos de ese momento. La señora feliz, contenta, que tocó el cielo en la tierra, y se va. Me toca a mí verla, a mí personalmente, un 16 de agosto, después de la fiesta del 15, verla en León, porque iba para irse ahora para enviarla a cuidados paliativos, es decir, pues ya tratamiento para estar sin dolor, sin malestar, porque pues no había más, digamos, médicamente que hacerle. Desahuciada. Sí, pues no había nada más, digamos, médicamente que hacerle, ¿no? Entonces, la señora se hizo un estudio en ese momento, estudio del que sale limpia, y pues pensamos todos que era un error del que tomó del estudio, era una tomografía. Y entonces, pasa la historia tan larga, todo el día estuvimos haciendo estudios completos a la señora, y todos limpios. La señora se reía, no de burla, sino de alegría, porque decía, tengo estos 15 días sin tomar nada de medicamentos, sin tratamiento, sin nada, y estoy bien, me siento bien. Y entonces nos dejó su expediente completo de años, imagínense, de años de enfermedad, de evolución, y además con la nota médica del que la trató, al final de cuentas, que pone médicamente, pues se curó. Es inexplicable pues cómo se curó médicamente hablando, y este es uno de tantísimos que ahí en el archivo de catedral se van guardando, se van certificando y se van guardando. Jorge, ¿tenemos alguna? Tenemos muchos mensajes. Dice Gema Carranza, buenas noches, felicidades por toda esta información que nos enriquece a todos los sanjuanenses, gracias. Jorge Isaac Martínez dice, excelente programa, saludos a los panelistas. Sandra Hernández, muy interesante. Edith Norma Gutiérrez, felicidades Jaime Lalo. Jorge Isaac Martínez, los franciscanos o frailes tuvieron un papel muy importante entre los indios y españoles. Los españoles vivían aparte de las chozas de los indios. Dice Omar López Padilla, el culto a Nuestra Señora de San Juan es consecuencia indirecta de la reconfiguración de caminos tras la guerra del Mixtón y los descubrimientos de las minas en Zacatecas. Dice Luis Ángel Carranza, excelente información, quiero participar en el sorteo de los libros. Luis Manuel Carranza Padilla dice, gracias por hacer este foro de información, gracias a los panelistas que lo hacen posible. Berenice Orozco dice, la Virgen de San Juan, intercesora por excelencia. Luis Manuel Carranza Padilla, gracias Lore, Jorge, Padre Jaime, Doctor Everardo, en el programa. Manuel de Alba dice, excelente esfuerzo por fortalecer la historia de San Juan de los Lagos, aclarando datos y sustentando todo con documentos. Escuchándolos aumenta el interés
por ahondar en lo que conocemos de la Virgen y de nuestra ciudad de San Juan. Luis Manuel Carranza Padilla dice: gracias Luis Antonio y Mari por el periódico Agora, hace posible estos medios de información. Omar López Padilla: la imagen de la portada es una excelente decisión por parte de los autores. Esa pintura al parecer es del siglo XVIII, no solo resume los milagros más importantes de la Virgen de San Juan, también es una muestra de cómo se veía el poder taumaturgo, los devotos de aquella época y quizás de la de nosotros también. Berenice Arroyo: tantos datos tan interesantes que muchas veces ni conocemos, como el milagro de la manteca. Y Beatriz Arredondo dice: José Arnulfo Arredondo. Pues son todos los comentarios. Hemos tenido muy buena audición y pues ha habido mucha participación. Entonces, aquí cómo le vamos a hacer para el sorteo. El próximo lunes vamos a hacer el sorteo. Yo no quiero dejar de pasar la oportunidad de que estén ustedes aquí y que nos explicaron o nos platicaron un poquito de los 400 años que va a cumplir el primer santuario de Nuestra Señora la Virgen de San Juan, el templo que está ahí a un costado del hospital. Estuve por ahí recorriéndolo y bueno, pues me encontré con esa novedad que en este año se festejan los 400 años. O inicia más bien. E inicia el festejo. ¿Cómo que nos platicaran en breve del primer santuario? Estamos trabajando el padre Jaime Servidor en esto de rescatar la historia del primero y del segundo santuario, o sea, de la capilla del primer milagro y de la parroquia San Juan Bautista. Es un libro que ya va muy aventajado, gracias a Dios, y que logramos concretarle, ponerle fechas de cuándo se construyen, cómo se construye, quién las construye, las múltiples reconstrucciones que han tenido estos dos edificios. Esto en la parte, digamos, como civil. Y además de saber que en la capilla del primer milagro, que valdría la pena que todo mundo, y más como sanjuanense, conociéramos, y yo le decía, no es nada más llegar y ver, sino aprender a observar, porque si observamos bien la capilla del primer milagro es un gran tesoro, y sobre todo porque es el lugar donde está enterrada Ana Lucía. Ahí tenemos el acta de defunción, gracias también a Dios, de la defunción de Ana Lucía. Sabemos dónde está enterrada, sabemos pues todo. ¿Y está ahí en el templo? Sí, está en el templo ahí enterrada Ana Lucía. Pero no tiene una lápida. No. Tiene una singularidad el templo de la Virgen del primer milagro. Cosa única, yo nunca lo había visto, de que un lugar, después de 400 años, piensa uno es imposible que se mantenga en pie. Y sucedió que el primer milagro, la capilla original, que era de adobe y zacate, no quisieron destruirla cuando hicieron la del primer milagro, que ya la hizo Diego Camarena en 1630 empezó, sino que la metieron dentro del nuevo templo, la capillita de adobe. Y esa capillita de adobe, cuando ya estaba en su nuevo templo, se la comió la gente o se la untó en el cuerpo porque le hacía milagros. Es la famosa tierrita de la Virgen. De ahí empieza, exactamente. En 1634 ya era tiempo que empezaron a erosionar. Y toneladas que lleva de aquí a San Juan. Y sucede lo mismo con el segundo santuario, que es la parroquia de San Juan Bautista. Ese santuario era muy hermoso, primero barroco y después neoclásico. Y cuando llegó el momento de la modernidad, quedó dentro el segundo templo, en el templo que actualmente soy, de tal manera que ya no quedó nada del segundo templo, sino quedó dentro otra vez como en el primero. Y también valdría la pena comentar algo, ahora que estamos en el Ágora, que pasa la misa de todos los días en la capilla del primer milagro. Es donde estamos transmitiendo. Si se han fijado, hay un Cristo que ya el Padre Alfonso, gracias a Dios, rescató, ya lo colocó en el centro como merece ser ese Cristo, que si se han fijado, es muy antiguo, ese Cristo de pasta de caña de maíz, aproximadamente también del siglo XVII,
que pesa muy pocos kilos y que además tenía una cofradía, es decir, un grupo de personas que tenían devoción a este Cristo que se llamaba popularmente el Señor del Hospital, porque era el Cristo que estaba pues en la capilla del hospital, ¿no? Y entonces tenía mucha importancia y relevancia. Y a lo que voy con esto es a que tenemos en nuestra ciudad todavía muchos lugares con muchos tesoros, y no por lo económico, sino por lo artístico, lo cultural, lo religioso, que podemos admirar. Y algo que falta comentar es, San Juan es privilegiado porque tenemos una capilla del primer milagro todavía, una capilla del hospital que se conserva. Si van a Jalos, ya no existe. Donde es ahorita el templo de Sagrado Corazón de Jesús, hermoso por cierto, sí, está muy hermoso, pero ahí estaba, porque la tumbaron, la capilla de indios del pueblo de Jalos. Si van a Tocatiche, lo que es la biblioteca pública, enfrente de la parroquia de la parroquia de Tocatiche, ahí está su capilla de indios, pero es una biblioteca, o sea, no es un lugar, digamos, para la veneración como aquí. Nosotros tenemos ese privilegio. Y otros lugares como Lagos, San Miguel, tienen la misma, digamos, como problemática. San Juan aún conserva muchas cosas que afortunadamente es más posterior, porque de hecho la parroquia, el templo de Mezquití y nos ¿Está el micrófono abierto de nuevo? Bueno, si continúan viéndonos porque hubo un apagón, al parecer fue en todo San Juan, aunque fue un instante. Estamos regresando a la transmisión, pues ya por desgracia ya casi nos despedimos, pero antes sí quisiera de que si el padre Jaime quisiera dar un mensaje o comentar algo más del libro antes de cerrar el programa. Yo siento para mí una presencia viva y amorosa de la Virgen de San Juan a quien va y visita su santuario. Algo tiene este lugar que mueve a tantos miles y miles y millones de gentes. No los acarrean por ningún motivo más que por su amor a la Virgen. Y a veces pasa que el pueblo de San Juan tiene tanto tiempo, tanto afán para atender a los peregrinos, que se le olvida ser devoto y peregrino de la Virgen de San Juan. Eso. Sí, es cierto. Se nos olvida ser devotos y peregrinos. Tan fácil peregrinar, padre, Sí, ¿verdad? y tan pocas veces que lo hacemos. Y el doctor Everardo, ¿qué nos dice de despedida? Que como sanjuanenses tengamos un poquito más de interés en lo que es nuestra ciudad, en su pasado remoto y no tan remoto, y que podamos conservar lo que aún tenemos, lo disfrutemos, lo valoremos, y también podamos presumirlo incluso, porque a veces a venir aquí a San Juan los peregrinos disfrutan más ellos que nosotros, como dice el padre Jaime, y además te preguntan, ¿y aquí qué más hay aparte de la catedral? Y decimos, no, pues nada más eso. Cuando San Juan es una tierra llena de monumentos todavía vivos que podemos disfrutar y que podemos conocer, primero como sanjuanenses y después presumirlos a nuestros conocidos o los peregrinos. De verdad, danos un tiempo para leer historia, para conocer lo que el padre Jaime y nosotros hemos intentado, es por amor a la historia y por amor a San Juan, y más aún por amor a la Virgen de San Juan, dar a conocer un poco. A lo mejor no es una obra magistral ni tampoco algo muy bien hecho o técnicamente bien elaborado. No somos historiadores de carrera, somos nada más por amor, pero a menos que esto sirva un poco para que quien lo lea pueda seguir investigando y conociendo un poco más lo que es nuestra ciudad. Muy bien. Lore. Pues muchísimas gracias, doctor Everardo, padre Jaime. Me moría de ganas de platicar con ustedes y creo que será la primera de muchas otras. Dios quiera. Coincido con el doctor Everardo y también con el padre Jaime, que creo que tenemos tan cerca a Nuestra Señora la Virgen de San Juan que la valoramos tan poco y que ella nos quiere tanto que pues tan solo hemos pasado una pandemia tremenda y San Juan y los sanjuanenses hemos salido adelante. Dense su tiempo, vayan y visítenla, y a los que nos visitan, recorran cada metro de San Juan de los Lagos y van a encontrar maravillas. Ustedes
bueno, pues mi especialidad es andar caminando por San Juan, y tan solo ver la joya arquitectónica, como lo dice el padre Jaime en uno de sus pues documentos que ha publicado allí en la página de Catedral, la joya arquitectónica más importante de San Juan, la Catedral Basílica. Si la ven por un lado, la ven por otro, la ven por otro, siempre hay algo que encontrar. Incluso yo siempre he estado con la incógnita de la famosa fuente, de las 3 fuentes o la fuente de Hidalgo. 4. Las 4 fuentes que, pues ya si me dan una entrevista me encantaría que nos platicaran esa historia. Recorran San Juan. San Juan no solamente es la Virgen, no solamente es la catedral. Cada metro, sobre todo el centro histórico, está lleno de historia y sobre todo de van caminando y van a ir encontrando, vean los techos, a veces están tapados por los toldos o por los puestos que también pues son importantes en San Juan de los Lagos, pero vean arriba de los toldos y van a encontrar maravillas. Gracias. Gracias a usted. Y les pido a la gente de YouTube y de Facebook que compartan este programa. La próxima semana vamos a hacer el sorteo de las personas que sigan comentando. Sí, y les vamos a contactar por Facebook. Por Facebook les vamos a contactar. El próximo lunes hacemos el sorteo, vamos a poner los nombres. Si usted quiere participar, ponga su nombre y con mucho gusto pues ahí lo pondremos en la tómbola. Muchas gracias. Buenas noches y Gracias, y gracias. Gracias por haber visto este programa, gracias por su visita, como siempre nos ilustran y nos sacan de muchas de nuestras dudas o incógnitas que tengamos de la historia, y agradezco mucho, fue muy interesante, muy enriquecedor, y pues bueno, ya oyeron cómo va a ser la logística para el sorteo. Entonces, si Dios nos da vida y licencia, dentro de 8 días nos vemos aquí en programa de Panorama con Lorena Herrera y Proyecto San Juan del periódico Agora, el periódico de San Juan. Buenas noches y que descansen. Tienen que comentar que quieren participar, por favor. Sí. Ahí déjenos sus comentarios que quieren participar, porque a lo mejor muchos comentaron y no quieren participar en lo del libro. Solo tomaremos en cuenta a quien mencione que quiere participar. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.